Hola, ¿cómo están? Buenas tardes para todos. Esta vez estaremos realizando un análisis para el SP500, una revisión un poco más general desde el punto de vista de los ciclos de precio y vamos a observar cómo se ha comportado el precio durante estos últimos días. De hecho, pues vamos a tomar una referencia temporal bastante amplia donde vamos a darle una revisión general a lo que es nuestro mapa de trabajo actual. Si bien en este momento el mapa está un poco incompleto, se hace a propósito para tratar de actualizarlo según la óptica que nos ha dejado el precio en estos últimos días. Entonces, lo que podemos observar es que el precio nos ha desarrollado esta gran caída que fue la de principios de este año, después de ello lo que observamos es un gran movimiento alcista rompiendo los máximos históricos anteriores, que son estos de acá, y después de ese rompimiento a esos máximos el precio hace una corrección importante, que por el momento es la corrección más importante que se ha tenido durante toda esta subida. Entonces es como lo que tenemos de manera general. Entonces, si medíamos el impulso grande que nos generaba todo este movimiento, toda esta caída, obteníamos tres zonas de trabajo, que era esta zona de 61.8, zona que ya fue anulada por el precio, una parte baja y una parte alta. Esta parte alta es una zona que el precio ya activó desde hace varias semanas, el precio la ha estado trabajando. En principio, bueno, observamos que aquí está el nivel de anulación de la zona y del ciclo en general. Y como les decía, esta zona lo que nos pedía es una búsqueda de patrón en un marco temporal de 4 horas, porque es allí donde al activarse la zona, que es justo en esta vela, ya perdemos de vista el origen del ciclo. Entonces en 4 horas vemos el panorama y después de que el precio nos deja esta entrada profunda en zona, a manera de pauta número 1, incluso llega casi a los límites de la zona, nosotros lo que hacemos es empezar a medir la pauta número 2 con nuestro Fibonacci de entrada. Hacemos esa medición y siempre vamos a estar controlando esos niveles de engaño. Recuerden que son entre el 138 y el 161.8, que esos niveles verificar dónde quedan ubicados una vez o a medida que vayamos midiendo esa pauta número 2. En este momento lo que observamos es que el 161.8 ya está totalmente por fuera de la zona de trabajo, es decir, el precio lo que nos está mostrando es una entrada profunda en zona, en esta zona de parte alta. Entonces lo que esperaríamos con esa entrada profunda en zona, en principio, es que el precio venga, nos trabaje esta zona de seguimiento, este 61.8, y posteriormente haga un movimiento bajista importante que nos genere pues un recorrido potente a la baja. Si bien es algo que es un movimiento hipotético, es lo que en principio estaría pidiendo la zona, pero también sabemos que está esa posibilidad de que el precio nos haga un movimiento más potente, que siga, que no respete esta zona de seguimiento de color blanco y continúe ese movimiento alcista, ya el cual iría a buscar nuevamente los máximos históricos que tenemos acá y digamos ya a enfrentarse nuevamente a esa zona importante o zona psicológica que son los máximos históricos del SP. Entonces eso es como un panorama en principio macro. Igual es algo que no se va a dar rápidamente, porque veamos que esa zona que está marcada aquí en color blanco es una zona que ni siquiera existe aún, porque el precio no nos ha activado este 38.2, esta zona de 38.2, que es el nivel de retroceso que le pedimos para que nos active el ciclo de seguimiento. Entonces es algo que el precio todavía no nos ha mostrado. Por eso digamos que lo que se haría en este caso es marcar con una seña ese nivel de activación que nos daría esa importante señal de que ya estaríamos
activando esta zona de 61.8 de seguimiento importante que el precio probablemente iría a buscar. Entonces dejamos la marca ahí ubicada, y es una marca provisional porque también está la posibilidad de que el precio, en vez de subir, continúe cayendo, tal vez a trabajar esta zona azul, una zona que es de un ciclo de segundo nivel de potencia, y el precio nos podría venir a trabajar esa zona, que es una zona de rebote bastante importante. Subiendo de nuevo al gráfico diario, entonces ya tendríamos que analizar los puntos de control de la subida. Si bien es claro que aquí tenemos un punto de control con un ciclo ya confirmado, un ciclo en el cual tenemos impulso y retroceso, vemos que el retroceso ya tocó ese nivel de 38 color azul, nivel de 38.2, por lo que tenemos zona de 61.8, que es esta de acá, y zona de parte baja. Esta zona de parte baja, que son zonas donde el precio podría venir a hacer movimientos de este tipo, movimientos de rebote aquí al alza o de rebote aquí al alza. Estas son zonas de posibles digamos escenarios que el precio nos podría mostrar. Sin embargo, entre este punto de control y el final también debe haber más puntos de control. De aquí para atrás ya no hay más, porque este retroceso es el retroceso más grande que el precio nos ha mostrado en la subida y ya está validado, es decir, ya el precio ha roto con al menos un tercio de esta altura por encima del máximo del retroceso, por lo que todos estos retrocesos menores se convierten en algo más que ruido del gráfico, donde el movimiento real ha sido este: gran impulso, gran retroceso y un gran impulso. Entonces este impulso que vemos acá también nos tiene que haber dejado unos puntos de control intermedios antes de llegar a los máximos. Vamos a ver a partir de dónde podemos empezar a buscar esos puntos de control. Vemos que es a partir de este nivel de 130%, es decir, por acá. Entonces, si bajamos a 4 horas, vemos que por aquí es donde podemos empezar a buscar nuevos puntos de control, y lo que observamos es que se da un movimiento bastante limpio con recién este retroceso importante y este retroceso importante. Entonces los puntos de control que podríamos tener son este que está marcado y este otro que tendríamos acá, ¿cierto? Esto aquí, veamos que no sería un punto relevante este de acá, porque recordemos que para que este punto de control se valide se requiere un rompimiento por encima de estos niveles con al menos un 30%. Vemos que esto acá es un falso rompimiento, por lo tanto esto no es punto de control. Cuando el precio ya toca este 130% se nos valida automáticamente este punto de control y todo esto queda como un gran retroceso. Todo esto que está en el cuadro que acabo de dibujar, todo este sería un gran retroceso. Por lo tanto, entonces tendríamos solo estos dos puntos de control. Bien, empecemos por este que es el más pequeño. Obviamente este es un retroceso menor a este, por lo tanto este punto es válido. Si yo quisiera trazar un ciclo desde este punto de control, es un ciclo que en su momento fue válido, pero es un ciclo que ya está roto, porque el precio ya tocó esa extensión 138.2, por lo tanto ya no tengo ninguna zona válida para este punto de control, y si no tengo zonas válidas, este punto de control ya está muerto y no nos sirve nunca más. Siguiendo con esa misma lógica, si analizamos este otro punto de control, yo intento trazar un ciclo desde él, pues vamos a ver, es un ciclo que en su momento me generó zonas de trabajo, zonas que intentó respetar, como esta zona de 61.8, esta zona que generó pues cierta por decirlo de alguna manera, cierta resistencia que el precio la atravesara. El precio, veamos que en ese lugar la demanda intentó ubicarse para generar un retroceso al alza, pero finalmente no lo logró y la oferta fue la que triunfó porque rompió la zona. Entonces esta zona se destruye. También vemos que para este ciclo el precio alcanza la extensión 138.2, por lo tanto también es un punto de control que si no tiene zonas válidas, entonces no es un punto de control que nos sirva, es un punto de control que nunca más lo podremos usar.
Con eso en mente, entonces, como en esta gran subida ya no tendríamos más puntos de control, más que ese de color azul, solo nos quedarían trabajar con lo que es la caída, y lo que tendríamos ya confirmado es el movimiento real del precio: gran impulso, este retroceso y este gran impulso. Ese ha sido el movimiento que el precio nos ha dejado durante este movimiento al alza, el movimiento real. Todo esto es ruido, todo este movimiento, eso es ruido. Recuerden que son fractalidades menores, entonces los movimientos menores dan lugar a movimientos mayores. Esos impulsos pequeños con estos retrocesos pequeños dan lugar a este gran impulso. Entonces aquí vemos pues la fractalidad en su máxima expresión. Entonces, para este gran impulso, que es el movimiento más importante que tenemos en este momento en el gráfico, este impulso completo, también tenemos que observar dónde se activa ese ciclo. Lo tenemos que observar por dos razones. Entonces vamos a ver cuáles son. Si yo trazo el Fibonacci para todo este movimiento, desde este punto de origen, este es un punto mínimo de origen, yo tengo que revisar este nivel de 38. ¿Por qué es importante ese nivel 38? Por dos razones fundamentales. Vamos a marcarlo en color de alerta, este color verde. La primera razón es que si el precio llega a caer, es decir, si el precio viene y activa ese nivel 38, automáticamente vamos a tener esta zona de trabajo, que es una zona de 61.8, una zona de parte baja y una zona de parte alta que vendría ubicada en esta zona, en esta parte de acá. Entonces ese se convertiría en nuestro ciclo mayor del gráfico, es decir, sería nuestro nuevo inicio de mapa, que nos anularía esta zona de parte alta y también nos anularía este punto de origen de movimiento. Es decir, este pasaría a ser nuestro nuevo ciclo de color rojo, nuestro ciclo más potente. Además, como ya según lo que he dicho, digamos es fácil de concluir, si el precio llega y toca y activa este nivel 38, automáticamente esta zona se muere, es una zona que deja de funcionar y ya no nos serviría nunca más, porque ya tendríamos la presencia del ciclo mayor, un ciclo nuevo, un ciclo más potente en el gráfico, que nos estaría dando nuevas pautas para seguir trabajando en el gráfico. Listo. Entonces este nivel de 38.2 es sumamente relevante en este gráfico. Listo. Entonces tendríamos como ese nivel ahí siempre muy pendientes de él. Entonces por el momento tenemos este nivel 38 del ciclo o del movimiento mayor y este nivel 38 también en color de alerta para esta caída. Como les decía, entonces, como en esta subida no hay más puntos de control que este, y en este ya tengo mis zonas de trabajo, que es esta zona 61.8 y esta zona de parte baja, pero el precio no las está trabajando, no me queda más que trabajar con la caída. Esta es la caída que yo tengo que empezar a revisar de qué es lo que el precio ha venido haciendo. Entonces vamos a revisar qué ha venido haciendo el precio. Marcamos nuestro origen, entonces lo voy a marcar por el momento en color blanco. En principio, entonces ya sabemos que el precio, si revisamos ese movimiento completo, no tenemos ciclo, porque el precio no nos ha dado ese retroceso hasta el nivel de 38.2, que de hecho es un nivel que tenemos marcado como alerta, porque nos estaría generando esta zona, que sería una zona de seguimiento para el movimiento completo. Y bien, esa zona aún no existe, aún no es válida, por eso tenemos esto en color de alerta. Pero no nos podemos quedar ahí, hay más opciones. ¿Qué pasa si el precio en este momento posiblemente esté trabajando una parte baja de un ciclo anterior? ¿Esto cómo lo podemos revisar? Lo podemos revisar no tirando el Fibonacci o no mirando ese movimiento completo, sino devolviéndonos a los mínimos anteriores para observar si en esos mínimos anteriores tal vez haya retrocesos a 38.2. Entonces eso es lo que tenemos que revisar. Si yo me devuelvo a este mínimo anterior, observo que tampoco tengo retrocesos a su 38.2.
Si bien entonces tampoco tengo ciclo desde ahí, tengo que estar pendiente, perdón, a que a medida que yo vaya subiendo este Fibonacci, el precio no vaya a tocar esta extensión 38.2, porque si lo hace, automáticamente el ciclo que yo tenga es un ciclo que ya estaría muerto. Entonces desde este mínimo no tenemos retroceso a 38, es decir, no tenemos activación de ciclo. Pero si yo me devuelvo al movimiento anterior, que es este de acá, este mínimo de acá, es decir, a este impulso, vemos que el precio sí nos dio un retroceso a 38.2, es decir, tenemos ciclo. Entonces, como tenemos ciclo, tenemos zonas, pero antes de eso tenemos que revisar si el precio no nos ha tocado la extensión 38, y vemos que no lo ha hecho, es decir, el precio en este preciso momento está trabajando una zona de parte baja. ¿De cuál ciclo? De un ciclo que parte de acá, impulso, retroceso, 38.2, me activa ciclo, y tenemos este nuevo impulso. Si el precio o el precio realiza un movimiento tal que llegue a tocar este 38.2, automáticamente el ciclo que parte desde este máximo histórico es un ciclo que quedaría muerto, un ciclo que ya no vale nunca más porque no tendríamos zonas de trabajo. Entonces, hablando de esas zonas, vamos a trazarlas y miremos qué tenemos. Entonces, desde este nivel trazaríamos nuestra zona de 61.8, que es una zona que ya sabemos que está muerta porque el precio ya vino a trabajar una parte baja. Entonces ubicamos nuestra zona de parte baja. Entonces esto es lo que tendría el precio en estos momentos. Como es una zona de parte baja, entonces no me importa ni la zona 61.8, ni su nivel 38, ni nada más de este ciclo. Solo me interesa su punto de origen y la zona que está trabajando actualmente. También me interesa el nivel de anulación de la zona, porque observemos que en este caso también es importante ese nivel de anulación porque queda antes de la activación de una zona mayor, que es la zona azul. Entonces recordemos que un ciclo se anula cuando el precio alcanza las extensiones 38.2, menos 38.2 o 138, o cuando el precio entra a trabajar una zona mayor. Vamos a marcar esto en el color que es, un color que corresponda con el ciclo, y ya sabemos que ahí se anula esa zona color marrón. Claro que si el precio viene y toca esa extensión 38.2 negativa, ya es muy posible pues que se venga a trabajar esta zona 61.8 de parte de ciclo azul, ¿cierto? Entonces es muy probable que suceda, pero digamos que si la zona estuviera más abajo, la zona azul, sería muy importante este nivel de anulación porque si el precio la llegase a tocar, ya esta zona quedaría totalmente sin ninguna validez. Bueno, entonces, como les decía, lo de siempre, lo que hacemos siempre que el precio nos activa una zona, vemos que aquí no la activa, es buscar patrón. ¿Qué nos ha hecho el precio en esta zona? Entonces observemos. Para buscar patrón tenemos que bajar a una temporalidad tal que perdamos de vista este origen. Entonces si bajamos a una hora, vemos que cuando el precio activa aquí la zona, aún seguimos viendo ese nivel de origen. Aquí seguimos viendo, por lo que nos exige el mapa es buscar el patrón en una temporalidad de 30 minutos. Entonces estamos en 30 minutos, veamos qué ha hecho el precio. Viene, nos deja una pauta número 1, medimos la pauta número 2. Siempre estamos atentos a la ubicación de los niveles de engaño. Este 161.8 es proporcional, queda dentro de zona, por lo tanto estamos esperando que el precio, después de dejar esa pauta 1, que es esta, nos hace aquí la pauta número 2, nos confirma niveles de engaño. Después de confirmar niveles de engaño, empieza pauta 3 y viene aquí a la zona de engaño. Aquí probablemente era un buen lugar para intentar un trading largo. Vemos que el precio intenta tirar, pero finalmente la oferta aparece y no deja que el precio suba, y el precio ya se viene a hacer lo que es un engaño extremo.
cuando hace ese engaño extremo, entonces lo que hacemos es automáticamente desplazarnos con el FIBO hasta esa máxima dilatación de la zona, ese engaño extremo que viene a ser acá, y empezamos a seguir el precio con nuestro FIBO intentando incorporarnos en un retroceso a 61.8. Si bien empezando el movimiento vemos que el precio nos da aquí una muy buena oportunidad, el precio retrocede aquí a esta zonita de 61.8, da una muy buena entrada haciendo un pequeño engaño extremo acá. Obviamente pues habría que bajar a temporalidades menores a trabajar este ciclo, pero veamos que se da un importante movimiento alcista, que era, digamos, lo que estaba pidiendo la zona en su momento. Pero el precio, digamos, que sigue evolucionando, sigue ese movimiento al alza, y ya tendríamos que seguir verificando qué nos hace el precio. Seguimos con nuestro Fibonacci, vemos que aquí no hay retroceso a 61.8, sino que el precio rebota en 38.2. Recordemos que siempre estos niveles de 38.2 son niveles de rebote. Aquí el precio lo respeta una vez, lo respeta dos veces y sigue subiendo. Sigue subiendo, y aquí tendríamos una zona importante para una posible incorporación en largo. Pero vemos que el precio la atraviesa fácilmente, la rompe, incluso no da como esa oportunidad de intentar una incorporación en un engaño extremo, tal vez una entrada muy agresiva por acá, pero el precio finalmente viene y destruye el patrón de engaño extremo que había nacido en este origen de movimiento de acá. Entonces en ese caso tendríamos ya una destrucción de esta zona y de este patrón de engaño extremo, dando lugar a un nuevo patrón de engaño extremo que ya tiene como origen esta máxima dilatación que tenemos ubicada acá. Entonces lo que hacemos es nuevamente desplazar nuestro FIBO de entrada a este origen de movimiento, y lo mismo, venimos y buscamos trabajo en zona de 61.8. Aquí vemos que el precio, después de ese movimiento alcista, nos da un retroceso a 61.8, incluso pues antes nos dio otro que fue por acá. El precio vino a 61.8, tiró, luego vino acá, vino a 61.8, volvió a tirar pero se queda corto, y aquí una vez que vemos que el precio no es capaz de llegar a sacudir estos máximos, ya era muy probable que el precio viniera a romper estos mínimos de acá, incluso estos de acá, porque veamos un detalle. En este movimiento tenemos que esto es un punto de control y esto en su momento era un punto de origen, entonces era una zona muy interesante para que el profesional hiciera sus maniobras de manipulación. Lo que siempre vemos, que el precio busca ese último punto de control del movimiento después de su origen para hacer una sacudida, una barrida de stops y generar ese movimiento alcista. De hecho aquí se ve muy clara la manipulación. ¿Por qué se ve muy clara? Porque teníamos aquí este punto que era, digamos, nuestro punto de control, el último que nos había dejado, y que hace el precio, viene a buscar esos stops que están ubicados detrás del punto de control. Sabemos que detrás de los puntos de control siempre hay una buena cantidad de stops, y después de que se da esa barrida de stops, el precio se dispara fuertemente al alza y logra romper estos máximos anteriores que había dejado acá el precio. Entonces veamos que en ese caso la manipulación se dio de muy buena manera. Entonces aquí tendríamos este punto. Lo que tenemos que revisar entonces es si ese origen, que es un origen válido, esto fue un origen de movimiento, debemos verificar si ya es punto de control. ¿Cómo lo sabemos? Si midiendo el retroceso completo, el precio ya tocó el 130, como ya lo hizo, entonces automáticamente es un punto de control. Este de acá, ¿cierto? Es un punto de control. Y ya lo que hacemos con el Fibonacci es seguir el movimiento completo, donde ya estaríamos esperando, digamos, esperando no, tendríamos una zona de trabajo potencial que podría estar acá, una zona de trabajo donde posiblemente el precio pueda venir para hacer un intento al alza nuevamente. Esta zona todavía no existe,
porque para que exista debe darse un retroceso aquí al 38.2 y ya esta zona nacería, pero digamos que es algo que podría pasar en los siguientes días. Y tampoco sabemos si esa zona va a funcionar. ¿Por qué no lo sabemos? Porque el precio, veamos que ha realizado un movimiento de manipulación importante en la zona. Vemos que los institucionales aquí compraron, aquí volvieron a comprar estos niveles de acá, y aquí volvieron a comprar, manipulando en todos esos lugares. Vamos un poco más grande el gráfico. Vemos que los institucionales han comprado en todos esos niveles, pero también notemos otra cosa, que el institucional también compró acá, también compró acá, también compró acá. Entonces, si él ha venido comprando en todos estos niveles y aún no han logrado superar estos máximos que nos ha dejado el precio, estos máximos que tenemos acá, este máximo de acá, este máximo de acá, entonces lo que podemos estar observando es que hay una fortaleza aún por parte de la oferta. La oferta todavía está fuerte y todavía está dando la batalla. Los movimientos de manipulación los hemos observado en estas partes bajas, porque vemos que el precio nos deja un mínimo, ese mínimo es roto y se genera un movimiento alcista. Esto es manipulación. Lo que hay en este lugar de acá, esto es manipulación, porque el profesional rompe este mínimo, compra y sube. Aquí nos deja este mínimo, lo rompe, compra, es decir, estos movimientos de rotura de los mínimos son movimientos de inducción a venta hacia el público. El profesional rompe esos mínimos para que el público venda, y lo que hace el profesional es comprar, y por eso se generan estos movimientos potentes al alza, ¿cierto? Entonces por eso estos círculos son movimientos de manipulación. Aquí lo mismo, nos deja un mínimo, lo rompen y vuelven y compran. Aquí lo mismo nos deja un mínimo, lo rompen y vuelven y compran. Entonces, si ellos están haciendo todos esos movimientos de compra, se están tomando el trabajo de venir a romper esos mínimos, de inducir a ventas, entonces quiere decir que todavía no se han logrado hacer con todo el stock disponible. Todos esos contratos que hay flotando en el mercado, ellos quieren hacerse a ellos a manera de acumulación para generar el movimiento alcista. Entonces hay una situación en la que se pueden dar dos cosas. Bueno, antes de decir eso, les quiero también decir que estos movimientos de manipulación los vemos en la parte baja, en la parte alta no los vemos. En la parte alta vemos que el precio ha venido haciendo una tendencia limpia, ha venido haciendo cada vez máximos más bajos, máximos menores, máximos menores, máximos menores, es decir, el precio viene en una tendencia limpia, una tendencia que no ha realizado ningún tipo de manipulación. La manipulación se ha visto en la parte de abajo. Por eso lo que podríamos inferir en principio es que quien tiene el control es la demanda, los que están intentando al menos tener ese control. Pero ¿qué se han encontrado? Que la oferta está fuerte, la oferta está respondiendo con mucha fortaleza esos intentos alcistas. Por eso cada vez tienen que venir a comprar más abajo, más abajo, más abajo, y hay que ver si finalmente la oferta gana la batalla, porque si la oferta gana la batalla ya tendríamos que en este gráfico macro el movimiento que se daría sería un movimiento más profundo. Este retroceso sería más profundo y no arrancaría desde esta zona marrón, sino que tal vez el precio podría arrancar desde esta zona de 61.8 color azul, que es una buena zona, si también falla la zona ya vendría a buscar incluso la parte baja, o si veamos que si toca este 38 de color verde, el precio ya podría venir a trabajar esa zona de 61.8 del ciclo más potente, que sería esta zona de acá, esta zona que también es una zona pues que aún no existe. Entonces vean que las posibilidades en caso de que la oferta gane, gane la batalla en este preciso momento, pues en el lugar donde estamos, son varias. Si el precio rompe esta zona marrón, este lugar me gusta para que el precio rebote. ¿Por qué me gusta? Porque es una zona de 61.8 de un ciclo potente, un ciclo de segundo nivel, y además de eso tiene detrás de ella el 38
color verde, pues por el momento es verde, del ciclo más grande, que sería el ciclo de todo este movimiento. Entonces esta zona de 38 es una zona muy relevante para rebote. Es una zona que está combinada con esta zona de 61.8 y podría el precio perfectamente venir a ser un engaño extremo para rebotar al alza. Y si falla esta zona, ya pues la siguiente zona que me gusta sería este 61.8 de acá, porque estaría rompiendo estos mínimos que en su momento fueron puntos de control, estos de acá, que son niveles de desbalance importantes que generan un movimiento al alza. Entonces estos niveles serían niveles donde el público estaría intentando comprar, y lo que haría el profesional sería romperlos para venir a trabajar esta zona de 61.8, hacer sus patrones de manipulación y generar un movimiento alcista. Pero ya eso es a muy largo plazo, ¿cierto? Digamos de unas semanas o incluso meses. Por eso es que digamos que todavía no la dibujo, para no ensuciar mucho el mapa. Lo otro que les venía diciendo es que el precio estábamos en la lucha entre la oferta y la demanda. Si bien la demanda nos ha mostrado maniobras de manipulación, pero esas maniobras de manipulación no han sido efectivas, eso nos estaría mostrando o denotando una fortaleza de fondo por parte de la oferta, porque el profesional que está largo, el institucional, ha tratado de manipular al público para que venda, y el público ha vendido y el institucional ha comprado, pero aún no se ve ese movimiento potente, digamos en marcos temporales más grandes, ese movimiento potente al alza que nos defina de una vez por todas que el precio ya definitivamente se va a ir en largo, por lo que todavía estamos en esa lucha y tendríamos que esperar señales clave que nos digan que definitivamente ya el institucional que está largo ganó la batalla. ¿Cuáles serían esas señales importantes? Pues bien, habíamos dicho que estábamos trabajando esta caída. En esta caída hay puntos de control. Si el precio me empieza a hacer fractalidades a favor, es decir, empieza a hacer máximos y mínimos cada vez mayores, el precio me empieza a hacer esas fractalidades a favor, es la primera señal que yo veo de que ya el institucional que está largo ganó la batalla. Y la segunda señal que yo consideraría es que el precio me empiece a romper niveles relevantes. ¿Y cuáles son los niveles relevantes? Los puntos de control. Entonces esta caída tiene puntos de control. En principio, digamos que ese es el primer punto de control que nos encontramos. Ese punto de control se valida por acá. Una vez se valida, ya tendríamos que venir a medir el siguiente mínimo. Observamos que aquí nos deja un retroceso más grande que también se valida acá, por lo tanto este punto de control muere y quedamos con este punto de control. Entonces cuando se valida este punto de control, vamos a buscar el siguiente mínimo, el siguiente retroceso, que es este de acá, y medimos. Vemos también que es un retroceso mayor porque nos tocó expandir el Fibonacci, y aquí tendríamos otro punto de control que es mayor al anterior, es decir, este retroceso es mayor que este y es mayor que este, por lo tanto este punto de control anula este que teníamos acá y este que teníamos acá. Este es el último punto de control que tenemos. Vemos que el precio ahí dilata, se queda trabajando en la zona, dilata, viene, aquí nos activa o nos valida este punto de control y ya estaríamos midiendo nuevamente este punto de acá. Este puntico de acá es el que estamos todavía pendientes por validar. Si el precio viene desde cualquier lugar y activa este 130, es decir, casi que viene y nos destruye la zona marrón, automáticamente validaría este punto de control, pero no nos destruye este, porque veamos que este retroceso es mayor que este, ¿cierto? Si lo medimos, este retroceso mide 130 puntos y este retroceso mide 103 puntos, por lo tanto ambos puntos de control serían válidos. Como no tenemos más puntos de control y este aún está pendiente por validar, no tenemos certeza de él, tendríamos que irnos a buscar tal vez puntos de origen.
punto de origen desde aquí no tenemos, porque en ningún momento se ha dado un retroceso profundo al 61.8, y desde aquí tenemos que buscar puntos de origen. Pues tenemos este, pero este realmente sería lo mismo que este punto de control, están muy cercanos entre sí. Tendríamos por aquí, no hay retroceso, y por aquí tampoco, entonces no tendríamos más puntos para validar, por lo que sí o sí estaríamos trabajando toda esta lateralidad. Toda esta es una lateralidad que estamos trabajando, y tendremos que revisar esos niveles clave que el profesional nos está dejando. Entonces observamos que en este punto, para poderlo usar, tendríamos que esperar que el precio cayera, casi que anular la zona para que nos valide el punto de control. Entonces este punto todavía no existe, lo voy a eliminar. Lo que sí podemos hacer, como este punto se validó por acá, entonces yo puedo empezar a desgranar esta caída. Esta caída tiene puntos de control, entonces vamos a bajarnos, vamos a marcar un poquito lo que es el movimiento que vamos a revisar, este movimiento de acá, y vemos que la caída fue bastante potente. De hecho el precio se frena en estos niveles de acá, nos deja incluso un esquema claro de manipulación, nos marca lo que sería una especie de soporte, hace un barrido de stops, se va, viene y nos hace una especie de testeo para después seguir subiendo. Aquí lo que nos está diciendo, que esto incluso ya lo vimos con el trabajo pues de este engaño extremo, lo que nos está diciendo el precio es que la demanda está fuerte. Vemos que desde este punto de acá el precio retrocedió a 61.8, hizo un engaño extremo y se fue, y ya estaríamos esperando a ver qué nos dice el precio, por lo que los puntos que tendríamos de análisis serían este punto de origen y este, que también es punto de origen y también es punto de control, pero como están tan cercanos entre sí, tendríamos que esperar a que el precio nos defina si nos activa esta zona de trabajo o si finalmente decide trabajar una zona mayor. Entonces la idea de hacer esta revisión de los puntos de control era validar cuando este movimiento ya vamos a tener confianza de que va a ser válido. Como no tenemos digamos unos puntos de control cercanos que sean relevantes, entonces lo que sí tenemos que observar son niveles de desbalance que sean claros, que sean evidentes para el público, y uno que yo estoy viendo en este momento es este de acá. Este nivel es un nivel de desbalance muy clarito. ¿Por qué? Porque vemos que el precio aquí lo usó de soporte, lo tocó dos veces, se fue, y una vez lo rompió, lo utilizó como resistencia para seguir bajando. Entonces el público va a estar revisando mucho este nivel de acá para intentar realizar sus operaciones. ¿Cómo van a hacer sus operaciones? Si el precio rompe, el público con toda seguridad va a comprar. Hay que ver si el institucional hace una última manipulación después del rompimiento para seguir subiendo, que en nuestro caso sería un retroceso a 61.8 o a una zona pues intermedia dependiendo de los puntos de control que tengamos, o si definitivamente es el corto, el institucional que está corto, el que tiene el control del mercado, pues el precio ya vendría a trabajar esta zona azul. Entonces digamos que este nivel que marqué aquí en color verde es un nivel muy relevante. Ahora, si el precio viene, rompe este nivel y se apoya en él o cerca a él para seguir subiendo, ya me estaría dando una señal muy importante de que sí es realmente el institucional que está largo el que tiene el control del precio, el control del mercado, y ya no me interesaría tanto trabajar una zonita como sería esta zona de 61.8 de acá, que sería una zona pues importante de rebote a la baja, a pesar de que por ahí tiene un 38, que es recordemos que este nivel 38 que tenemos aquí en verde es el 38 del movimiento completo que viene de máximos históricos. Entonces esa zona me interesaría trabajarla como movimiento de aprovechamiento, digamos, no sé, tendría que mirar, hacer la medición hasta dónde se podría dar,
pero digamos que es una zona que no es una zona para tumbar el precio, es una zona para frenarlo, más no para generar un movimiento bajista importante. Pero veamos que si el precio toca este 38, también se nos estaría activando esta zona de acá, esta zona, que sí es una zona que me va a interesar trabajar, me va a interesar muchísimo trabajar esta zona, porque esta zonita, en caso de que funcione, de que funcione pues el movimiento, esta sí es una zona que me puede tumbar el precio. ¿Por qué? Porque si yo miro el mapa completo, veamos que esta zona es la zona de seguimiento de la zona grande. Entonces, si el precio viene y la trabaja, y la trabaja bien, esta sí me puede generar un movimiento corto importantísimo, un movimiento que se puede estar dando en el mercado para generar un movimiento bajista importante. Más aún con el análisis que hacíamos ahora, de que en todos estos niveles de acá, el institucional me ha estado mostrando que hay fortaleza bajista, me ha estado mostrando que al largo le ha costado derrotar esos puntos máximos que ha venido bajando el precio. Listo, entonces esta zona muy importante para trabajarla. No estoy diciendo que vaya a funcionar, pero sí va a ser una buena zona para hacer un intento, digamos en el mediano largo plazo. Este nivel de aquí lo voy a borrar pues porque no hace parte de la metodología, pero sí es un nivel muy evidente a la vista. Por eso entonces con toda seguridad el público lo va a estar viendo. Y el institucional algo hará en ese nivel, sea un falso rompimiento o sea un rompimiento para apoyarse y seguir. Listo, entonces ese es como esa revisión del precio ahí. Ahora, si queremos ya trabajar, digamos, un plazo más corto, algo más inmediato, pues vamos a seguir la corriente de lo que tiene el precio. Sabemos que en esta zona marrón ya se ha realizado un par de engaños extremos. Por aquí se dio el primero, por aquí se dio el segundo y se está generando movimiento. Si bien esos engaños extremos aún no me dan confianza, porque el precio no ha logrado empezar a romper niveles relevantes, se puede seguir esa corriente. Y vemos que esta subida, que es la subida que podríamos estar trabajando desde el último punto de origen hasta acá, nos ha dejado este punto de control. Y este punto de control, vemos que se validó acá. Este punto de control nos ha dejado entonces otro nivel mínimo acá, que es un nivel que aún no es punto de control, pero podríamos bajar a revisar qué está pasando. Vean que ya estamos en 5 minutos y veníamos desde un marco temporal diario. Entonces venimos acá, que observamos que este retroceso, bueno, ya incluso se está rompiendo este máximo. Aquí tenemos ciclo, obviamente, hay zonitas, estas zonas de 61.8 ya no vale porque el precio ya me tocó el máximo, estaría trabajando el precio esta zona de parte alta y esperaríamos a ver si el precio desde ahí, ya es digamos a criterio o a la operativa de cada uno, si el precio desde ahí decide bajar, hacer una especie de retroceso a una zona de seguimiento de estos puntos de acá, una zona que está ubicada por acá. Incluso esa zona sería muy interesante porque veamos que coincide con estos niveles que el público podría estar viendo perfectamente, unos niveles de soporte o de resistencia, y esa zona me podría estar coincidiendo con un 61.8 de por acá. Bueno, de hecho me coincide con un 38.2, una zona de rebote importante. Ya sería mi trabajo buscar puntos de control, pero vemos que no se prestaría para un trabajo. Si buscamos puntos de origen, no, ya sería algo muy forzado, sería forzar mucho el precio. Entonces digamos que esta zonita no me va a interesar. No me va a interesar, a pesar de que hay un nivel pues muy evidente aquí que el público estaría viendo. ¿Cierto? Entonces es una zona que no me va a interesar. Por lo tanto yo le estaría dando prioridad, al menos en el corto plazo, a la continuidad del movimiento alcista, que el precio venga a enfrentar este 38 azul y
a enfrentar este 38 verde, que recuerden que es el 38 de la caída, donde aquí ya, así como les mencionaba, sí me interesaría tratar de aprovechar el movimiento corto, porque aquí sí tenemos una zona de 61.8, zona de 61.8 coincidiendo con este 38, y aquí sí me interesaría buscar cortos. Listo. Entonces, con ese análisis, y como yo quiero, ya estoy casi concluyendo que le estaría dando prioridad a los movimientos en largo, entonces esta zona no me interesa, vamos a bajar a 5 minutos, y yo lo que estaría buscando es entonces desde este punto de control que está pendiente por validar. Una vez se valide, bueno, incluso yo tengo este ciclo, una vez se valide este punto de control, yo quisiera buscar zonas de 61.8 o zonas de parte baja, tal vez zonas de parte baja por lo pequeño del ciclo, para incorporarme largo. Si se valida como punto de control, es decir, si el precio hace esto, entonces yo ya tendría este punto validado y automáticamente estaría haciendo este movimiento o este trazo en el gráfico. Cuando se valide, esperando que el precio venga a hacer este movimiento, hacer una continuación alcista en una zona de parte baja, que es una zona de por acá, cierto. Eso es lo que estaría yo esperando en estos momentos. Obviamente pues el precio puede hacer lo que quiera, estamos aquí simplemente especulando, haciendo un análisis muy general de lo que podría hacer el precio. Entonces espero que les haya servido, muchachos. Queda un análisis, creo, un poco completo de lo que es una expectativa tanto a largo plazo, mediano plazo y corto plazo. Sabemos que, haciendo pues un pequeño resumen, a largo plazo el precio podría rebotar, si falla esta zona marrón, podría rebotar desde acá, incluso desde este nivel 38 que coincide con esta zona, o de la zona de 61.8 del ciclo mayor. Son posibles zonas de rebote. Un poco más corto plazo, habíamos dicho que el precio podía venir a rebotar en la zona de 61.8 que tenemos acá para dar una continuación al alza, zona de 61.8 que teníamos por acá, que incluso coincidía pues con este 38, era algo así. ¿Qué zona de 61.8? De este punto de control. Y ya finalmente la zona importante para trabajar cortos, que es la zona que tendríamos por acá, que es una zona donde el precio sí podría venir a darnos ese movimiento importante a la baja, que es el movimiento pues grande que se podría dar. Entonces esa es como la expectativa. Obviamente pues a largo plazo, recordemos que siempre hay que tener presente que el SP500 es un activo esencialmente alcista y hay que ser cuidadosos, pero digamos que eso es como a largo plazo y a medio plazo lo que se podría esperar. Y ya como les decía, a corto plazo, tratar de buscar esas zonas de parte baja o zonas de 61.8 que nos permitan incorporaciones en largo, para buscar esos movimientos alcistas. De hecho, veamos que el precio recién abrió, son las 5:13 de la tarde, hora de Colombia. Recién abrió la sesión asiática, pues el precio recién abrió y abrió con un movimiento alcista. Entonces esperemos a ver qué nos sigue mostrando. Bueno, muchachos, espero que les haya servido, que estén atentos pues al canal. Recuerden que estamos subiendo todos los días análisis postmercado. Nuestra compañera Alejandra está subiendo análisis con la metodología de Wyckoff, análisis muy buenos, muy completos, para que los aprovechen. Y tal vez semanalmente estaremos viendo esta revisión del mercado desde la óptica de los ciclos de precio, para lo que son operativas un poco más swing, o incluso pues operativas intradía que les puedan servir. Listo, entonces recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos montando diariamente posiciones de todos nuestros compañeros, usando pues las diferentes metodologías, y esperamos pues que nos sigan en nuestras redes. Quedamos atentos a sus comentarios, nos los dejan para estar atentos, y nos estaremos viendo en el mercado. Un saludo, que estén muy bien.
Hasta luego.